para nuestros hijos. Jugar con las muñecas está bien. Jugar a ser el papá de la muñeca, por supuesto que está bien. Jugar a que yo tengo mi hijo, mi muñeco, mi amigo, que yo soy capaz de cuidarlo, lo que hace al contrario es enseñarle al ser humano a sentirse con la capacidad de cuidar al otro. Y ese otro en el futuro, porque en la infancia es el muñeco, pero en el futuro le va a representar ¿quién? La mamá, el papá, el hijo, la esposa, Señor. No, ya me olvidé. ¿De quién es la culpa? Si nuestras maestras, mi maestra Matilde casi me mata a reglazos, a pellizcazos, me aló las orejas y a las niñas nunca las tocaban, a nosotros nos daban garrote. No solo con la tabla gruesa, yo no soy de esa generación, pero me tocó la generación porque estaba en ese momento la generación machista. Y entonces sí me tocó ver, gracias a Dios, cuando yo entré a hacer mi primero de primaria, se acabó el castigo de arrodillarlo a uno con 2 ladrillos, no me tocó esa, pero sí me tocó con los maíces, pero sí me tocó el rejito allá, marcadas las correas de mis compañeros, me tocó la regla y los pellizcos, y siempre las maestras eran las que nos imprimían el castigo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Cuando nuestras mujeres nos han maltratado y nosotros no somos machistas. La pregunta del millón, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Pues la culpa de qué, de la vaca será. La culpa es una dimensión que no nos corresponde abordarla acá porque es una dimensión religiosa. La culpa no, uno no hace nada con la culpa. Hay otras culturas que no tienen culpa. La culpa es una construcción cultural también. ¿Qué tenemos? Responsables. Cuando yo hablo de de quién es la responsabilidad, esa palabra la voy a traer para lo siguiente, y es, ¿quién es el responsable de reproducir, ¿sí?, un sistema social y cultural machista? ¿Quién es el responsable de reproducirla? Pero ¿quién es el responsable de reproducirla? Claro, de la época. En esa época, pues quienes existieron en esa época, las profesores, las mamás nuestras, todos los que existieron ahí, que no hicieron un ejercicio tan importante como pensarse si esto les sirve o no nos sirve, que sería la pregunta ahora por nosotros. ¿Cuál es entonces el modelo de hombre y de mujer que nuestra sociedad reclama? Porque nuestra publicidad, si trajéramos ahora publicidad de mujeres, adivine cómo serían las mujeres. Flacas. Flacas. Bueno, es que la publicidad que nos venden a nosotras las mujeres son mujeres flacas. Pero la publicidad que colocan para venderle a hombres son mujeres con buenos senos, con buena cola, ¿cierto? Son voluptuosas porque esa es la publicidad que le vende a los hombres, las curvas. Y antropológicamente las caderas es una buena mujer, ¿sí? Antropológicamente las caderas para los hombres son muy atractivas porque representan ¿cómo se dice? Fertilidad, gracias, eso, ¿sí? Para ellos representa eso, entonces eso vende para ellos en ese marco. Para nosotras representa el deseo de vernos como flacas, como no somos. Flacas en efecto como no somos. Porque la mujer latina no es flaca, es bajita y es voluptuosa. ¿Sí? Bueno, bajita no, porque ahí diríamos, bueno, ¿y dónde quedamos los altos? Bueno, pero no hay tan altos, como uno lo va a ver, referencia a un europeo, pues no somos tan altos. ¿Listo? Bueno, es importante entonces comprender la sexualidad comprendida desde un marco de derechos humanos, de él y de la otra, que permita la construcción de nuestra humanidad. Y dice aquí, ¿se podrá entonces construir humanidad en una sociedad que aborrece lo que considera diferente? Si nuestra sociedad nos enseñó que lo que teníamos que hacer era que la mujer era la obra imperfecta del hombre, ¿sí?,
porque así nos criaron. Entonces en psicología le enseñaban a uno, imagínense que en psicoanálisis le enseñaban a uno que la mujer en el fondo de sí deseaba ser hombre y que teníamos vagina porque nos habían cortado el falo. ¿Sí? Entonces siempre estábamos en la búsqueda de ese falo y cuando teníamos un hijo hombre recuperábamos ese falo. Por eso nuestra complementariedad con el hombre, ¿sí? Pero fíjense en que eran principios decretos de una sociedad, señora. Pero permítame acá, entonces la pregunta para ustedes, docente, directivo, hombre, mujer. La pregunta, ¿cuál es tu compromiso con la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer en tu entorno? Porque si algo queda claro también es que cada época trae consigo una nueva búsqueda de reivindicación social de un grupo social. Los derechos humanos son nuevos, realmente no. Los derechos humanos son del 10 de diciembre de 1948, o sea, de finales del siglo pasado. Estamos en transición, nosotros somos una sociedad en transición. Entonces, en 1948, ¿eso hace cuánto? ¿Hace 70 años? 70 años que estamos hablando de que somos una sociedad que se construye a partir de los derechos. Y los derechos en ese momento del hombre. Y luego entonces nosotros entramos a hablar, ¿cómo así que todos los seres humanos tienen derecho si nacen libres e iguales en dignidad? Y los afrodescendientes y los afro empiezan a decir, pero nosotros no nos tratan como seres humanos, nosotros nos tratan como esclavos, más primos de los simios, más esto de lo otro, sin alma y todo el cuento que se les inventaron para decir que ellos no eran seres humanos. Y luego las mujeres acompañamos esas luchas, acompañamos esas búsquedas, pero luego ¿qué empieza a pasarnos? Que ellos ganan todos sus derechos, ¿cierto? Pero nosotras, con nosotras las mujeres, ¿qué pasa? Que nosotras seguimos sin ir a estudiar, seguimos sin poder decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva, no podíamos decidir con nada de eso. Y entonces, ¿qué pasa con la época? La época nos pide o le pide al grupo de mujeres de esa época hacerse responsable de esa exigencia de la sociedad. Hoy en día, ¿qué tenemos? Yo no quiero detenerme en contarles esa historia que algunos la sabrán, otras no, pero que no es el momento. Es el momento de venir a hablar sobre cuál es en qué estamos hoy en día. Hoy en día estamos en la lucha por dos grupos poblacionales. Las personas con discapacidad o con capacidades múltiples y diversas, ¿sí? Que no están reconocidas ahí socialmente como personas. Ellos tienen sus búsquedas, ahí hay una lucha social. Y la otra, somos nosotras las mujeres quienes todavía, es que esta lucha no lleva siglos, lleva menos de 70 años en los que el sistema ha tenido que hacer cambios para que nosotras las mujeres no nos vean como el sexo débil, donde nosotras las mujeres nos vean como otro igual. Y eso no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque todavía tenemos muchas de nuestras estudiantes en muchas de las comunidades donde vivimos, donde una mujer es asesinada por un hombre por el hecho de ser mujer. Todavía tenemos en nuestra historia de vida, ¿sí?, un decreto que le dice a otro que puede tomar la vida de una mujer porque es mujer. Y a eso es a lo que se le llama feminicidio. Entender que el feminicidio es cuando una persona decide que otra no merece vivir por el hecho de ser mujer. Eso es un grave problema de nuestra sociedad. Es un límite precisamente de lo que ha pasado con una cultura machista. Porque yo puedo entender que somos diferentes, pero que en esa diferencia nos podemos complementar. Sí, señor. Y que en esa complementariedad usted puede vivir y existir y ser diferente. Y yo también puedo vivir y ser diferente. Pero cuando esa sociedad no entiende
que cuando yo me quedo callada, cuando un hombre grita y le pega a una mujer, o cuando hace comentarios o chistes como el de mujer tenías que ser, ¿quién va a manejar? Una mujer tenía que ser. Chiste dañino, y a veces lo hacemos sin conciencia. ¿Cuál es la conciencia de eso? La conciencia es saber que para mí eso no tiene nada que ver, pero cuando yo lo replico, cuando yo asiento, ¿cierto? Cuando yo asiento que, sí, qué chistoso, es que de verdad las mujeres no, y encima las mujeres decimos, es que las mujeres sí somos terribles para manejar. Nosotras mismas empezamos a reforzar eso, ahí es cuando más daño nos hacemos, porque eso le va reforzando a quien lo dice todo un sistema de creencias que le ha sido heredado de tradición en tradición en tradición, donde le dicen que las mujeres tenemos un lugar social que no tendríamos por qué estar en otro. Por eso nosotras las mujeres tenemos que, donde haya un grupo de hombres, si llegue una mujer o un grupo de mujeres, si llegue un hombre, adivine quién es la que se encarga de traer los refrigerios. Y no porque la manden, solita vamos, no nos tienen que mandar, solita vamos y somos diligentes y sumisas, ¿sí? Pero es por eso. Y miren una cosa tan importante, en el caso de los hombres, es tan importante, hay una palabra francesa que se está dando ahora y es que cuando la mujer cambia, el hombre se mueve, el hombre se busca, porque una de las cosas que ha pasado con esta sociedad, con nuestra época, ¿sí? Es que precisamente los hombres y las mujeres empezamos a construirnos de manera diferente. Hoy en día hablamos de las nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque esa forma de masculinidad retrógrada, machista, no nos cabe para vivir felices con unas mujeres inteligentes que tenemos a nuestro lado. Porque no nos da para estar felices con las mujeres que hoy en día se han construido, porque no nos deja, una mujer de hoy en día prefiere quedarse sola antes que meterse con un macho retrógrado. De esa manera estamos. Entonces nosotros los hombres cambiamos o no vamos a poder relacionarnos con una mujer valiosa, porque una mujer valiosa no permite que la traten mal, porque un hombre valioso no permite que le hagan responsable de todo, porque en esa sociedad machista los hombres no se les permite la fragilidad de sus emociones, cuando nosotros como hombres somos seres también que podemos en un momento no saber. A los hombres que les decían, no llore, pero además el hombre siempre tiene que saber, ponga a un hombre en una discusión en la que no sepa, él de alguna manera tiene que saber y se esfuerza, pero él no dice, yo no sé, pues dígame que de qué se trata. Ellos no dicen eso, ellos empiezan, pues vea, lo que yo entiendo, ellos empiezan a buscar y a buscar porque es una exigencia que les dio su época, donde el hombre tenía que saber, y si yo soy la mujer y le digo, mi amor, vea tal cosa, yo no sé de eso, vaya usted, no, pues yo tampoco, pero no si mucho llega a decir, pues yo tampoco, vamos a ver qué es lo que me mandó esta vez. ¿Por qué? Porque los hombres siempre tienen que saber. En esa sociedad, en esos principios, los hombres siempre tienen que saber, los hombres siempre tienen que responder, y ellos no se cansan, ¿sí? Y ellos también no tienen derecho a decir, vea, no sé, vea, ahorita estoy mal, se me subió la testosterona o se me bajó la testosterona, como quieran decirlo, ¿sí? Pero es parte precisamente de la construcción de esos nuevos modelos de ser mujer y esos nuevos modelos de ser hombres. Quiero hablarles de una ley que en diciembre del 2008 aparece, la ley 1217. La 1217 es una ley muy importante. Perdón, 1257, era para ver si estaban atentas. Entonces la ley 1257 del 2008 es una ley muy importante para la evolución de los derechos de las mujeres. ¿Por qué les cuento, señoras y señores? Porque es una ley, ¿sí?, que le dice que fue llevada por diferentes expresiones del movimiento de mujeres en Colombia, quienes lograron esta aprobación. ¿Qué dice esta ley?
La ley dice que no a la violencia contra las mujeres. Esta ley le dice a Colombia, primero reconoce que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Entonces, si hay una ley que le dice al Estado, que le dice al país, que las mujeres también somos seres humanos, es esta. Que le dice que no nos pueden maltratar. Es una ley que le entiende que si una de cada 3 mujeres sufren violencia física, 2 de cada 3 violencia psicológica por su pareja, tenemos un grave problema. Porque por primera vez en el país se entiende que una de cada 3 mujeres vive aterrada y victimizada por el maltrato que le ocasiona a su pareja. Cuando uno lee cifras y entiende que por primera vez hay una ley que le dice a los hombres, no a ustedes, a los otros hombres, a esos hombres que se creen dueños de las mujeres, que creen que porque tienen una minifalda pueden tocar, que creen que porque tienen una forma de vestir como sea, pueden llegar a tocar, pueden llegar a piropear, pueden llegar a decir y hacer gestos que ustedes ni se imaginan. Porque esa ley entiende que en la historia de todas las mujeres que habemos en este lugar, aquí al ladito, mírese a un lado y mire al otro, mire atrás y mire adelante, mírense, mire a un lado, mire las mujeres que tiene al lado, mire las mujeres del frente y mire las mujeres de atrás. Ahora le digo, entendamos lo siguiente, todas las mujeres que nos encontramos en este recinto, hemos tenido alguna vez en nuestra vida, incluso desde la infancia, algún episodio de acoso o violencia por el hecho de ser mujeres. En nuestra historia de vida, todas las mujeres hemos tenido algún episodio de acoso o de violencia directa contra nosotras por el hecho de ser mujeres. Es así de grave y no tengo que preguntárselo a mis amigas, pero lo sabemos. Porque la violencia contra la mujer se entiende cuando uno entiende que a la otra le ha pasado. Y no se lo voy a contar, no voy a tratar aquí de contarnos nuestras historias de violencia. Pero sí se trata de que entendamos que el tema tiene una vigencia y que si a nosotros no nos duele, no nos toca, no nos compromete en esa reivindicación, en esa prevención y en esa atención a las violencias, pues entonces no ha servido de nada todo lo que se ha hecho. ¿Ustedes saben qué significa tener una ley que proteja, que prohíba, que erradique las violencias contra la mujer? Significa mucho trabajo, de estos que se ha hecho con los congresistas, de estos que es necesario seguir haciendo allá en las aulas, que uno de los talleres a los padres de familia sea esto, la prevención de las violencias contra las mujeres. ¿Por qué? Porque las vivimos en las casas. Porque en las casas, hace poco, yo vivo en una zona rural de Cali, hace 15 días atrás, un señor mató a su esposa por el hecho de ser mujer, o sea, un feminicidio, ¿sí? Y uno dice, sí, pasa, y seguramente si ustedes se ponen a ver con esa óptica, sus lugares, sus territorios, se van a dar cuenta que pasa hasta en sus familias, que hay hombres en sus familias que aborrecen a otros por el hecho de ser mujeres. Y uno, ¿pero qué le pasó? ¿Qué pasó en ese decreto? ¿Sí? ¿Cuál es el culpable? Preguntaría el profesor que ya se fue. ¿Cuál es el culpable? Pues el culpable no es nadie, el culpable somos todos, todos los que silenciamos, todos los que no hacemos nada. Esos somos los culpables, todos los que no hacemos nada y permitimos, porque si algo tenemos en común es esta huella que nos ha dejado la historia de la violencia en nuestras vidas, para preguntarnos, ¿es esta la sociedad que queremos dejarle a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras estudiantes? ¿Se merecen ellas que vivan una situación como la que nosotros vivimos? Los hombres que están aquí, tal vez ustedes no entiendan un poco esto, pero a cada una de nosotras en nuestra infancia alguien nos hizo ojos, alguien nos hizo cara, alguien nos estaba observando, alguien estaba allí donde no tenía que estar. Tal vez era muy frecuentemente familiares, vecino, alguien que está cerca. Y nosotros a veces no disparamos las alarmas precisamente con la gente cercana y son los más, ¿sí? Las tasas de incidencia, las tasas de
donde se reportan estos casos, lo que nos evidencian son precisamente que la violencia es ejercida por seres cercanos. Y no hay que desconocer en efecto que los hombres también sufren de violencias, para nada, ¿sí? No se desconoce eso, pero sí que las estadísticas con el tema de mujeres, por esta dimensión que le acabamos de mencionar, es mucho más grande, sí, lo es y lo sigue siendo, y la tarea está en erradicar eso porque tenemos al menos ya una ley, y esta ley habla de muchas otras cosas que yo solamente voy a abordar de manera general, pero que es importante entender entonces que clasificó las violencias en 5, la violencia psicológica, la violencia física, sexual, patrimonial, económica. Hoy en día también hablamos de la violencia simbólica y de la violencia obstétrica, que es la que se da en las salas de parto, donde mamita, ¿quién la mandó a abrir las piernas? Hágale que pujando es que se tiene que hacer, y lo tratan mal a uno pariendo el hijo, y a todas nos ha pasado eso. Entonces hoy en día eso es demandable y está cobijado por la ley, y uno no se da cuenta de esas cosas y le sirven a uno la información, porque por fin se reconoce que el acoso sexual existe, que se produce en el trabajo y en otros espacios y que además debe ser sancionado, porque nos dice que la violencia contra la mujer es inaceptable, porque nos obliga a las instituciones colombianas a tomar medidas para prevenir y sancionar. Atención los rectores, coordinadores, las instituciones educativas tienen que tener en su registro de acciones, tienen que tener acciones de prevención contra la violencia, de prevención en violencia contra la mujer. Esto está incluso en el marco de las instituciones educativas. Entonces sí hay que hacer un ejercicio de leerse la ley. Yo no se las voy a terminar de narrar, pero sí es importante decir esto. También es importante decir que la ley 1257 nos dice que si antes decían que si la violencia que le ocurría a una mujer tenía que ir ella a demandar, hoy en día no. Resulta ser que si una vecina, una amiga, una hermana, una buena la están agrediendo, usted puede demandar, y puede demandar de forma anónima, ¿sí? Se hace mejor si es directa, mejor, pero también usted lo puede hacer de manera anónima. El Valle